Cordial saludo. Vamos a continuar con nuestro curso de anatomía. Estamos en el módulo 2 de osteoartrología. Nuestro tema 15 dividido en dos partes. Ya estudiamos la primera parte que corresponde a las regiones profundas de la cara o fosas extracraneales. Vamos a mirar en esta segunda parte la ATM, articulación temporomandibular, que se constituye en la única articulación sinovial o muy móvil que hay entre los huesos del cráneo. Como objetivos, vamos a describir las estructuras anatómicas que conforman la articulación temporomandibular. Eso significa que vamos a describir la estructura anatómica tanto de la fosa mandibular del hueso temporal como de la mandíbula. Vamos a definir las acciones funcionales de la articulación temporomandibular, que es una articulación que está implicada en los movimientos de la masticación. Y por último, vamos a identificar los mecanismos de refuerzo de la articulación temporomandibular. Esta imagen en norma lateral de cráneo nos está indicando la ATM, articulación temporomandibular. Podemos apreciar por parte de la mandíbula esta superficie en semirredondeada que corresponde al cóndilo, el cual está articulándose con una depresión cóncava que hay en la cara inferior de la porción escamosa del hueso temporal, que se conoce como la fosa mandibular o la cavidad glenoidea, en relación posteriormente con el conducto auditivo externo y anteriormente con el tubérculo articular o eminencia articular localizada en el borde inferior del proceso cigomático del hueso temporal. Iniciemos con la conformación anatómica de la mandíbula. La mandíbula es un hueso impar, es un hueso también en forma de arco y es un hueso plano. En el desarrollo embrionario se formaron dos hemimandíbulas, la hemimandíbula derecha y la hemimandíbula izquierda, que mediante un proceso de tipo sínfisis sobre la línea media en isosinostosis, y se puede ocasionalmente encontrar algún vestigio de la línea de sinostosis, conocida como la sínfisis mentoniana o la sínfisis mandibular. A la mandíbula le vamos a reconocer un cuerpo en forma de arco o de herradura, con una cara externa constituida por una lámina de hueso compacto denominada la cortical externa, y una cara interna constituida por una lámina ósea de tejido compacto denominada la cortical interna. Entre la cortical externa e interna, la mandíbula presenta un canal que corresponde al canal de la mandíbula, por donde van a pasar elementos neurovasculares. La mandíbula presenta en su cuerpo un borde inferior. El borde inferior de la mandíbula es el referente anatómico para delimitar el cuello abajo y la cara arriba. El borde superior de la mandíbula es denominado el borde alveolar. Son cavidades cónicas donde se van a articular las raíces de los dientes, constituyendo las articulaciones alveolodentales. La mandíbula presenta atrás y a los lados dos ramos, el ramo derecho y el ramo izquierdo, que son la continuidad del cuerpo. Eso significa que la cara externa y la cara interna del ramo son láminas de tejido compacto correspondientes a las corticales. El ramo de la mandíbula presenta un borde anterior que se continúa sobre el cuerpo con el borde alveolar, un borde posterior que se continúa hacia el cuerpo como el borde inferior. Entre el borde posterior del ramo de la mandíbula y el borde inferior del cuerpo se localiza el ángulo mandibular, punto de referencia para delimitar el cuerpo del ramo.
El borde superior del ramo es un borde irregular. En su extremo anterior presenta una apófisis en forma de espina denominada apófisis o proceso coronoideo. Este es el referente anatómico para la inserción del músculo temporal. Posteriormente, el proceso condilar, en cuya cara superior hay una superficie en semiovalada denominada cóndilo de la mandíbula, y este cóndilo de la mandíbula es una de las dos superficies que constituye la ATM. Entre el cóndilo de la mandíbula y la apófisis coronoidea, la incisura o escotadura mandibular. En la cara anterior del proceso condilar, una depresión cóncava conocida como la fosa o fóvea pterigoidea, donde se inserta el músculo pterigoideo lateral o pterigoideo externo, uno de los 4 músculos de la masticación. La cara externa del ramo de la mandíbula es menos accidentada que la cara interna, ya que en la cara interna vamos a encontrar un foramen conocido como el foramen mandibular. A través de este foramen va a ingresar el paquete neurovascular alveolar inferior, que luego viajará dentro del canal de la mandíbula para proporcionarle vascularización e inervación al arco dental inferior. Después de hacer su recorrido dentro del canal de la mandíbula, el paquete neurovascular alveolar inferior sale por este foramen que está ubicado en la cara anterolateral y externa del cuerpo de la mandíbula, conocida con el nombre del foramen mentoniano. De esta forma, por aquí sale el nervio alveolar inferior y se convierte en nervio mentoniano. Y el nervio mentoniano es un nervio que contribuye a proporcionarle sensibilidad al mentón y al labio inferior. Justo por delante del foramen de la mandíbula, esta pequeña prominencia conocida como la língula mandibular o la espina de Spix. Aquí se va a insertar uno de los ligamentos que refuerza la ATM, que corresponde al ligamento esfenomandibular. Por debajo del foramen de la mandíbula, un surco, el surco para el nervio miloioideo, un nervio que se desprende del alveolar inferior antes de que éste ingrese al canal de la mandíbula por el foramen mandibular. Si miramos internamente la mandíbula, corroboramos su morfología en arco, los dos ramos en sentido posterior, entre los ramos y el cuerpo, el ángulo mandibular a cada lado, el borde posterior del ramo que se proyecta arriba como el proceso condilar. Por debajo del proceso condilar, este estrechamiento conocido como el cuello de la mandíbula, un referente anatómico para el paso de la arteria maxilar y del nervio auriculotemporal. En el extremo anterior del borde superior del ramo de la mandíbula, el proceso coronoideo. Miramos cómo el proceso coronoideo se va proyectando una línea oblicua. La cara interna del ramo con el foramen de la mandíbula para el paso del paquete neurovascular alveolar inferior. Por delante, la língula mandibular o espina de Spix para la inserción del ligamento esfenomandibular, y por debajo del foramen mandibular, el canal o surco para el nervio miloioideo. Si nos vamos a la cara interna del cuerpo de la mandíbula, ubicamos 4 pequeñas prominencias conocidas como las espinas mentales o apófisis geni. Van a ser los puntos de referencia para el origen de los músculos genioioideos y genioglosos. Por debajo y a cada lado de la línea media, 2 depresiones cóncavas en forma elíptica, las fosas digástricas, donde se va a insertar el vientre anterior del músculo digástrico, uno de los músculos de la región suprayoidea del cuello. Y por supuesto, el borde alveolar con unas cavidades cónicas que se denominan los alvéolos dentales para la articulación de las raíces del arco dental inferior. Miramos la mandíbula desde su cara superior.
En el ramo en sentido posterior, el proceso condilar, una de las superficies articulares de la ATM. En sentido anterior, el proceso coronoideo o coronoides, y entre los dos, la escotadura mandibular. El borde alveolar, donde aquí podemos apreciar de manera muy visible los alvéolos dentales. Para los incisivos, los caninos y los premolares, generalmente estos alvéolos son unirradiculares, es decir, una sola cavidad en forma cónica. Para el caso de los molares, podemos mirar aquí, primer molar, la cavidad del segundo molar, del tercer molar. Estas cavidades son multirradiculares. De hecho, vemos en cada una de ellas un tabique óseo, que es el tabique interradicular, que separa el alvéolo en varios compartimientos, ya que las raíces de los molares son múltiples, de 3 a 4. Avanzamos y este es el esquema de una articulación alvéolo dentaria. Podemos ver aquí la superficie alveolar, que es una superficie ósea. Este sería una cavidad cónica unirradicular. El diente tiene una parte externa que corresponde a la corona, y la raíz del diente, como ustedes ven, en forma de una espina, encaja perfectamente con el alvéolo. Aquí hay un refuerzo de una serie de ligamentos de tipo fibroso que están dando estabilidad desde el hueso hacia la raíz del diente para evitar completamente que haya algún grado de movilidad, razón por la cual las articulaciones alvéolo-dentales son articulaciones de tipo gónfosis, y las gónfosis se caracterizan precisamente por esto: una superficie cónica encajando o articulando dentro de una cavidad cónica. Las gónfosis alveolodentales pertenecen al grupo de las articulaciones de tipo sinartrosis o fibrosas, que son aquellas articulaciones que carecen de movilidad. Esta foto nos muestra una exodoncia, que es el proceso de extracción de un diente por diversas razones determinadas previamente por el odontólogo. Aquí se ve cómo la raíz dental está saliendo del alvéolo. Por supuesto, se genera un sangrado porque la parte profunda del diente, que se denomina pulpa, tiene un patrón de vascularización y de inervación. Por eso es importante hacer el bloqueo nervioso previamente al proceso de extracción. La panorámica oral es una técnica de radiografía que permite identificar la relación entre los alvéolos y las raíces de los dientes. Aquí podemos mirar los dientes. Miren, por ejemplo, los molares con unas raíces bastante robustas. Decíamos que esas raíces usualmente son múltiples, razón por la cual aquí podemos ver ese tabique interradicular separando el alvéolo, en este caso en dos compartimientos. Aquí se puede apreciar, por ejemplo, incisivos inferiores. Parece que fueran multirradiculares, en realidad esta es una sola raíz, pero la zona menos densa, que es la zona oscura que está en el centro, corresponde a la pulpa, que es donde llega el patrón de irrigación y de inervación. Otra de las superficies óseas que es necesario estudiar para la ATM es el hueso temporal, que ya habíamos tenido la oportunidad de describirlo y aquí lo vamos a resumir. Esta es la visión lateral externa del hueso temporal: anterior, superior, posterior e inferior. ¿Qué miramos en el extremo superior o en la parte superior del hueso temporal? La porción escamosa, que es la que contribuye a formar la pared medial de la fosa temporal junto con el hueso parietal. Este sería el borde articular o borde escamoso, que junto al parietal van a formar la sutura escamosa. De la escama del hueso temporal se desprende en sentido anterior
esta apófisis, la apófisis o proceso cigomático, que contribuye a formar los 2/3 posteriores del arco cigomático. El borde inferior de la apófisis cigomática presenta este relieve óseo, esta saliente conocida como el tubérculo articular o la eminencia articular. Es supremamente importante en la estabilización y estructura de la articulación temporomandibular. Por lo tanto, este referente anatómico lo vamos a mencionar en adelante. Tubérculo articular o eminencia articular. Por detrás de este tubérculo articular aparece una depresión en la cara inferior de la porción escamosa del hueso temporal, y a esta depresión cóncava se le conoce como la fosa mandibular, usualmente denominada también como la cavidad glenoidea. Esta es la otra superficie articular de la ATM, ya que en esta fosa mandibular o cavidad glenoidea va a articularse el cóndilo de la mandíbula. Por eso la articulación se denomina temporomandibular. Por detrás de la fosa mandibular, otro tubérculo que corresponde al extremo posterior de la cara articular, describiendo una superficie fuertemente cóncava para el cóndilo de la mandíbula. Si miramos un poco más limpia la imagen, tenemos el proceso o apófisis cigomática del temporal. Su borde superior plano, pero su borde inferior primero escotado y luego con una prominencia, el tubérculo articular o la eminencia articular. Y por detrás de este tubérculo, esta depresión cóncava, la fosa mandibular o cavidad glenoidea, que se va a relacionar con el cóndilo del hueso mandibular. Y por detrás podemos apreciar aquí el conducto auditivo externo, en cuyo fondo podemos llegar al oído medio. Recordemos que este hueso temporal presenta una porción petrosa con un conducto carotidio, es decir, el conducto por donde ingresa la arteria carótida interna. Además de eso, miren ustedes la cercanía de las estructuras del oído con la articulación temporomandibular, razón por la cual algunas patologías o problemas de ATM pueden repercutir sobre el oído medio o viceversa. Identificamos por debajo de la porción timpánica, que hace parte del conducto auditivo externo, esta apófisis, la apófisis estiloides, y posterior a ella la apófisis mastoides. Todos son elementos óseos del hueso temporal. Estamos apreciando el hueso temporal por su base externa, es decir, desde abajo, y vemos en sentido anteroposterior. La apófisis o proceso cigomático. El tubérculo articular en el borde inferior de ese proceso cigomático. Por detrás del tubérculo o eminencia articular, la fosa mandibular o la cavidad glenoidea, que articula con el cóndilo de la mandíbula. Por detrás vemos el conducto auditivo externo. Por detrás, la apófisis o proceso estiloideo del hueso temporal. Aquí, por ejemplo, se va a originar el ligamento estilomandibular, que es uno de los mecanismos de refuerzo de la ATM. Y un poco más atrás, el proceso o apófisis mastoides. Identificamos en una imagen un poco más limpia lo que hemos descrito. La apófisis cigomática, el tubérculo articular, por detrás, fosa mandibular o cavidad glenoidea, conducto auditivo externo, apófisis estiloides, más atrás y lateral, la apófisis mastoides. Miren ustedes entre la apófisis estiloides y mastoides del temporal, este foramen, el foramen estilomastoideo. Por aquí sale el nervio facial, el séptimo par craneano. Aquí un poco más profunda, toda esta es la porción petrosa, y aquí está el orificio externo del canal o conducto carotidio, por donde ingresa la arteria carótida interna. En esta fotografía de base inferior de hueso temporal, identificamos el borde inferior del arco cigomático,
el tubérculo articular, la cavidad glenoidea o fosa mandibular, la porción timpánica del hueso temporal que forma el canal inferior del conducto auditivo externo. De hecho, aquí se pueden apreciar estas fisuras. Las fisuras tímpano escamosas y un poco más profundamente aquí esta fisura, la fisura petrotimpánica, por donde sale un nervio ramo del facial denominado la cuerda del tímpano. Lateralmente retomamos la imagen de nuestro inicio. La ATM, ya podemos decir plenamente que en la ATM identificamos por parte de la mandíbula un cóndilo, por parte de la porción escamosa del hueso temporal una depresión cóncava, cavidad glenoidea o fosa mandibular, delimitada anteriormente por el tubérculo articular o eminencia articular en el borde inferior del proceso cigomático del hueso temporal. Y posteriormente a la ATM, el conducto auditivo externo, un poco más atrás la apófisis mastoides y por debajo la apófisis estiloides. La ATM es una articulación sinovial. Eso significa que esta articulación contiene, primero, un amplio patrón de movilidad, gracias a que es sinovial y las sinoviales hacen parte de las articulaciones de tipo diartrosis, que son las más móviles. Segundo, una cavidad con líquido sinovial. ¿Qué otra característica tienen las articulaciones sinoviales? Que las superficies óseas articulares no presentan periósteo y están tapizadas por cartílago articular, que es una variación del cartílago hialino. Aquí pueden apreciar ustedes la apófisis condilar de la mandíbula, es decir, el cóndilo, y este tejido azul claro que está tapizando al cóndilo de la mandíbula, esto es cartílago articular, es decir, cartílago hialino. Arriba encuentran ustedes esta depresión cóncava. Esto sería la fosa mandibular del hueso temporal. Tampoco tiene periósteo y ven ustedes que está tapizada por este tejido azul clarito. Esto sería cartílago hialino articular. Por lo tanto, esta es la cavidad sinovial. Pero llama la atención algo. Dentro de la cavidad sinovial hay un cartílago que se conoce con el nombre del disco articular. Este disco articular, que es un cartílago fibroso, no está en relación directa ni con el cóndilo mandibular ni con la fosa temporal, porque ya dijimos que estas dos superficies óseas están revestidas es por cartílago hialino, mientras que el disco articular es cartílago fibroso, también conocido como el menisco. Eso nos lleva un poco a remembrar la clase de generalidades de articulaciones, donde definimos un menisco como un cartílago fibroso, pero dentro de una cavidad sinovial. Este disco articular, vamos a ver que nos divide la ATM en un nivel infradiscal, es decir, el compartimiento localizado entre el disco y la superficie condilar, y el compartimiento superior o supradiscal entre el disco articular y la fosa mandibular. Como toda articulación sinovial, está rodeada por una cápsula de tejido conectivo y reforzada por unos ligamentos. Entonces, ¿qué es el disco articular? Un cartílago fibroso. Los cartílagos fibrosos difieren de los cartílagos hialinos. Se adapta morfológicamente a las superficies articulares. Podemos mirar que la cara inferior del disco se adapta a la convexidad del cóndilo. La cara superior del disco se adapta a la concavidad de la fosa mandibular. Es más grueso en el borde posterior. Los extremos medial y lateral originan fascículos que se insertan en el tubérculo articular, que van a actuar como elementos de la cápsula. Miremos aquí. El disco articular es cartílago fibroso, adaptado
a las superficies articulares, y dentro de este espacio negro que sería la cavidad articular, por lo tanto este disco o menisco va a estar bañado por líquido sinovial. ¿Cómo clasificamos a la articulación temporomandibular? En general, esta es una articulación sinovial elipsoidea o condilia compuesta. ¿Qué es una superficie elíptica? Es una superficie ovalada, a lo cual también se le llama cóndilos, y como la mandíbula tiene un cóndilo a la derecha y un cóndilo a la izquierda, eso hace que la llamemos sinovial elíptica o también sinovial bicondilia o condilia compuesta por los dos cóndilos. Esa es la generalidad, pero como vimos, el disco articular, que es un cartílago fibroso, la divide en dos niveles. Por encima del disco, la articulación tiene propiedades o características de articulación sinovial plana, pero por debajo del disco es una sinovial en bisagra, también llamada sinovial troclear o sinovial gínglimo. Gracias a las propiedades planas, la articulación puede deslizar hacia los lados, movimiento que se llama diducción, y puede deslizar hacia adelante y hacia atrás, movimientos que se llaman protracción y retracción. Gracias a la bisagra, gínglimo o troclear, la articulación puede hacer apertura, conocida malamente como la extensión, y cierre cuando mordemos, que es elevación malamente denominada flexión. Por lo tanto, miren la variedad de movimientos. Elevación cuando mordemos, depresión cuando abrimos boca, protrusión cuando desplazamos hacia adelante, retrusión cuando desplazamos hacia atrás, diducción o excursión lateral cuando desplazamos en vaivén de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Como toda sinovial, presenta una cápsula, el disco que ya lo vimos y unos refuerzos ligamentosos que vamos a tratar a continuación. Con boca cerrada, primeros grados de apertura y máxima apertura. Miren ustedes cómo la posición y el grosor del disco se va modificando de acuerdo a la apertura o cierre de nuestra boca. Por lo tanto, este disco se adapta y responde a todos los movimientos de la ATM. Este videoclip de Alila Medical Media nos va a mostrar algunas características. La ATM, la articulación más móvil de la cabeza, como ya dijimos, constituida por el hueso temporal y por la mandíbula, de parte de la mandíbula el cóndilo, una articulación muy móvil que participa básicamente en los movimientos de la masticación que implican abrir y cerrar la boca. Aquí en color lila estaríamos identificando el disco articular o menisco. Ya mencionamos un cartílago fibroso que responde a la forma de las dos superficies. Este disco modifica su posición, como ustedes ven, de acuerdo a la apertura y cierre de la boca. En sentido anterior a la fosa mandibular mencionamos el disco articular. Miren aquí, por ejemplo, el músculo pterigoideo lateral es uno de los 4 músculos masticatorios que hace mover la ATM. ¿Qué es tejido retrodiscal? El tejido fibroso que hay por detrás del disco articular. Aquí vemos movimientos de apertura mínima de la ATM que no están afectando la posición del disco, pero cuando la apertura es mucho mayor, ¿qué va a hacer el disco? Se desplaza en sentido anterior y la eminencia articular o disco o tubérculo implica que el disco se vaya a luxar en sentido anterior. Por eso es importante este tubérculo articular o eminencia articular, para evitar que el disco articular se vaya a salir de su posición y ocasione inconvenientes para la ATM. ¿Qué podría pasar? Que si hay una luxación en sentido anterior del disco, el tejido retrodiscal queda atrapado en la ATM. Este tejido retrodiscal tiene mucha inervación sensitiva, por lo tanto, cuando movemos la ATM hay inflamación que genera dolor y chasquido.
cuando el cóndilo de la mandíbula choca contra el disco. Habría chasquido doble cuando hay apertura y en sentido inverso cuando hay cierre. Cada vez que abrimos y cerramos, sobre todo cuando cerramos la boca, compresión del tejido retrodiscal, ocasionando muchísimo dolor. Estas personas experimentan que tienen trabada o bloqueada la mandíbula, por lo tanto no pueden masticar y no pueden hablar bien, debido al intenso dolor que se puede generar en estos procesos de tipo patológico, ya que el nervio auriculotemporal es el que afiere toda la sensibilidad de esta zona, y esa sensibilidad llega hacia el nervio trigémino. Usualmente después de un largo tiempo el paciente se puede adaptar a estos bloqueos. ¿Y qué puede llegar a suceder? Que este tejido retrodiscal incluso puede cicatrizar, lo que se puede conocer con el nombre de un pseudodisco. Cuando se da ese tipo de adaptación, digamos, el tejido sufre una transformación histológica estructural. Aquí el dolor desaparece un poco, pero de igual manera el bloqueo que se generó puede alterar los movimientos de la masticación. Miren, aquí hubo formación de pseudodisco, falso disco, porque sigue siendo tejido conectivo, pero ya ha sufrido un proceso de cicatrización, no es cartilaginoso. Estamos identificando la ATM con sus refuerzos. Lo más básico, la cápsula articular que rodea toda la articulación 360 grados para evitar los derrames del líquido sinovial y la exposición a infecciones. Esta cápsula de tejido articular es conectivo denso. Y 3 importantes ligamentos. El más resistente, el que más refuerzo da, es este ligamento, el ligamento lateral. El ligamento lateral se origina en el borde inferior de la apófisis cigomática del hueso temporal, es decir, este ligamento se origina en el tubérculo articular y se inserta en la cara lateral del cuello del cóndilo de la mandíbula, que es el estrechamiento que hay por debajo. El ligamento estilomandibular se origina en el proceso estiloideo del hueso temporal y se inserta en el ángulo de la mandíbula. El ligamento esfenomandibular se origina en la cara inferior del ala mayor del hueso esfenoides y se inserta por delante y por detrás del foramen de la mandíbula. Recuerden que decíamos que el foramen es el orificio por donde entra el nervio y la arteria alveolar inferior. Por delante del foramen de la mandíbula mencionábamos la língula o espina de Spix. Miren ustedes que ahí se inserta el fascículo anterior del ligamento esfenomandibular, ya que el fascículo posterior se inserta por detrás del orificio de la mandíbula y describe un aspecto de Torre Eiffel. La ATM está en relación con una importante arteria. Miremos aquí, este es el borde posterior del ramo de la mandíbula. Por detrás y paralelo a él asciende esta importante arteria, la arteria carótida externa. Casi a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula, la arteria carótida externa se bifurca en sus 2 ramas terminales. Una arteria que sigue por delante del oído externo hacia la región temporal y corresponde a la arteria temporal superficial. Otra arteria que penetra a la fosa infratemporal y corresponde a la arteria maxilar. Nos interesa la arteria temporal superficial porque de esta arteria se originan pequeñas ramas para la ATM, lo que indica que aquí hay un patrón de microvascularización y muy escaso, y usualmente eso sucede alrededor en las articulaciones. Hay poca vascularización, sobre todo si los tejidos son tejidos cartilaginosos tipo fibroso. El drenaje venoso de la ATM se hace hacia 2 partes, en sentido posterior hacia esta vena que hay por delante del conducto auditivo externo, que corresponde a la vena temporal superficial, y en sentido anterior hacia el plexo venoso pterigoideo, una red venosa que ocupa la fosa infratemporal.
podemos apreciar aquí el drenaje venoso hacia la vena temporal superficial en sentido posterior. En sentido anterior ya dijimos hacia el plexo venoso pterigoideo. La inervación de la ATM depende del nervio auriculotemporal. Recordemos, esta es la división mandibular del nervio trigémino, que llegó a la fosa infratemporal a través del foramen oval. Tan pronto el nervio mandibular atraviesa el foramen oval, se ramifica. Uno de sus ramos se dirige en sentido posterior, luego se dobla casi 90 grados y se hace vertical. Este es el nervio auriculotemporal. Aurículo porque está por delante del pabellón auricular, la oreja. Recuerden que este es el conducto auditivo externo. Y temporal porque sube a la región temporal. Incluso es un nervio fácil de reconocer porque él hace una especie de ojal a través del cual pasa la arteria meningia media. Miren aquí, la fosa mandibular, se ha retirado el cóndilo de la mandíbula y, como ya mencionamos, el nervio auriculotemporal gira por detrás del cuello el cóndilo de la mandíbula y allí aprovecha para inervar sensitiva y propioceptivamente la ATM. Podemos mirar aquí el nervio mandibular, del cual se desprende el aurículo temporal formando el ojal para la arteria meningia media. Todo este tejido en color azul representa la cápsula de la ATM. Miren ustedes cómo el nervio aurículo temporal le está proporcionando la inervación. Agradezco mucho su atención, que sean felices y continuamos en la próxima sesión de nuestro curso de anatomía. Muchos éxitos.